más, más. Las imposibilidades no son límites. Más. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. Gracias por estar aquí en este contenido del podcast Más. Iniciamos mes, eso quiere decir que iniciamos una nueva serie. Y en esta ocasión vamos a estar hablando, como lo han podido observar en el descriptivo, ponte en modo planea. Para este efecto y para cumplir con el objetivo que me he propuesto, le he pedido nuevamente a Carlos Ríos que nos acompañe en esta serie y podamos observar desde el punto de vista organizacional, empresarial, por qué es importante, o mejor, en qué consiste el tema de planeación desde la organización, y donde muy seguramente estaremos observando que todos los componentes, no solamente a nivel funcional, organizacional, de cargos, son importantes en esa planeación, sino que a la final hace como una sincronía para lograr precisamente los objetivos o el deseo de poder salir adelante cada año, porque esto es un ejercicio anual en lo preferible, pero Carlos nos precisará ese asunto. Con mis mayores agradecimientos, Carlos, gracias, valga la redundancia, por nuevamente contar con tu presencia. Hola Luis, buenas tardes. Hola a todas las personas que se unen y gracias nuevamente por esta invitación, Luis. Para hablar de planeación organizacional, toda esta, digamos que planeación es una de esas palabras que en las organizaciones se convirtieron en palabras muy utilizadas. Hablar de planeación, gestionar la planeación, a principio de año realizar la planeación estratégica. Y definitivamente es algo necesario, definitivamente es algo que acompaña la estrategia de la organización y definitivamente es lo que permite generar una visión compartida dentro de todas las áreas de la organización y todos los colaboradores. Pero es importante hablar de algo y me gustaría arrancar por ahí, Luis, es hablar que al igual que las organizaciones, el proceso de planeación en sus diferentes dimensiones y en sus diferentes fases ha venido variando. Hoy las organizaciones no pueden, no deben y la mayoría no planean como se planeaba hace 20 años. Hoy estamos hablando de organizaciones que debido al entorno, al desarrollo tecnológico, a la transformación digital, a la competitividad, al movimiento de los mercados se mueven a una velocidad diferente. Hoy hablamos de organizaciones, de un gran número de organizaciones que viven en entornos VUCA, B pequeña o UCA, organizaciones volátiles, organizaciones donde la incertidumbre se presenta todos los días, organizaciones complejas y organizaciones con ambigüedad. Entornos VUCA, donde estas planeaciones que se realizaban con anterioridad eran planeaciones un poco más rígidas, planeaciones a un mayor tiempo, planeaciones poco movibles, pues definitivamente ya no se adaptan a lo que hoy se necesita. Seguimos hablando y se sigue validando y se hace necesario la importancia de planear.
de hacer una planeación que venga desde el contexto estratégico, desde las metas, desde los objetivos, de lo que queremos como organización lograr, pero entendiendo que hoy la dinámica nos cambia rápidamente. Digamos que uno de estos casos que uno puede hablar es todo lo que pasó con pandemia. En ese momento fueron muchas las organizaciones a nivel mundial que, teniendo una planeación completamente estructurada, un camino definido, un derrotero, una visión, pues se encontraron en un ambiente completamente nuevo para todos. Y ahí hubo que cambiar esa planeación, hubo que estructurar y dejar estructurar nuevos entornos y dejar entornos que se venían trabajando de lado. Y finalmente, hoy estos entornos VUCA, donde viven las organizaciones, pues nos han llevado también a desarrollar nuevas metodologías, nuevas estrategias, nuevos contextos en la forma de planear. Sí, clarísimo que la planeación sigue siendo una herramienta estratégica. Clarísimo también que la planeación es un derrotero para las áreas de la organización, para los colaboradores, para los líderes de la organización. Vamos a conversar un poco de estos contextos de planeación donde es muy común encontrar organizaciones que hacen el ejercicio de planeación, pero que en su día a día se dificulta, se vuelve paisaje aquello que se planea. Entonces, cuando hablamos de planeación, Luis, cuando se habla de planear, creo que todos los que hemos estado en una organización llega a nuestra cabeza esa reunión de principio de año donde se dan las metas organizacionales y donde se dice cuáles son los objetivos. Y se define, y en ese momento nos bajaron del proceso de planeación y todo el mundo debe cumplirlo, porque ya hay una planeación. Pero realmente lo que se nos olvida es cómo llevar esa planeación a la ejecución. Soy partidario de que las organizaciones, hoy estos nuevos entornos, deben abrir este proceso de planeación no solamente a las personas que toman las decisiones desde el contexto estratégico. Yo creo que hoy tenemos que hablar de una planeación más colaborativa, de una planeación más co-creada, de una planeación donde, claro, las grandes metas salen de los stakeholders, salen de los inversionistas, salen de las cabezas de la organización, pero no podemos olvidar o no tener presente que la implementación, la implantación, permear esta planeación se realiza por medio de los colaboradores. No se trata solo de poner metas, no se trata solo de buscar objetivos, se trata de entender cómo la organización desde todos sus niveles van a colaborar, van a gestionar el cumplimiento de esto. Como se diría, en lenguaje para dummies, porque hoy, curiosamente y extrañamente, aún hay empresas u organizaciones, bueno, más empresas, porque organización se me hace un poco ya más robusta y no es tan frecuente encontrar esto que quiero preguntar, pero ¿de qué manera o cómo hacerle ver al empresario que realmente es importante hacer este ejercicio? Porque aún hoy a lo que estamos viviendo todavía hay empresas que, digamos que esta parte de planeación como que no, y como por generación espontánea se va suscitando el día a día. Porque llamar la atención a que es importante como organizarnos en este tema? Yo te voy a responder, digamos, una frase que me gusta mucho
y es definitivamente en el ámbito personal, pero mucho más en el ámbito organizacional o genera un mayor impacto en el ámbito organizacional, empresa, mediana, gran empresa, pequeña empresa. Lo que no se planea, ya estamos planeando fallar. O sea, yo no puedo arrancar, digamos, a gestionar una organización, un año nuevo, un nuevo año de negocio, sin saber hacia dónde vamos. Pero tampoco se trata, lo decía hace un momento, de poner unas metas y objetivos y decir que ya planeamos. Yo creo que ese momento cumbre, la planeación estratégica, es extremadamente importante definir hacia dónde vamos. Pero ¿qué pasa en la mayoría de ocasiones, Luis? Se colocan unas metas, se bajan a unos niveles de la organización y ahí queda la información. Y nunca se gestiona para que en todos los niveles de la organización se logre y se pueda realmente no solo conocer, sino desarrollar las tácticas importantes para el cumplimiento. Ahí entramos en algo y es los diferentes tipos de planeación. Hay una planeación estratégica que arranca a principio de año o cuando arranca el año organizacional y nos define metas, objetivos, tiempos. Antes se hablaba de planeaciones a muy largo plazo, 4 o 5 años era viable. Hoy ya nosotros, digamos que estamos gestionando y acompañando empresas en su desarrollo y en diferentes entornos estratégicos de personas, pues definitivamente hablamos o decimos que las planeaciones ya no pueden ser planeaciones a ese tiempo. Tienen que ser planeaciones más flexibles, menos robustas. Pero esa es la planeación estratégica. Y claro, las metas, ya no hablamos de metas a 5 o 6 años, se puede hablar, pero cada vez se hacen menos o es más estratégico tener tiempos más cortos para poder hacer ajustes, para poder modificar, para poder actuar. Y esa es la planeación estratégica, pero de ahí viene una planeación táctica. Y esa planeación táctica es, oiga, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cumplir esa planeación estratégica? La planeación estratégica es donde nos cuentan o nos informan o en algunas organizaciones participamos en la creación de metas y objetivos. Pero eso sin la acción no sirve de nada. Y ahí es donde la planeación empieza a bajar a los diferentes niveles de la organización. Pero a bajar no solo la información, no solo decir cuáles son las metas, cuáles son las estrategias, sino a decir, oiga, cómo cada área, cómo cada departamento, cómo cada vicepresidencia va a ser para cumplirlas, cuál es mi deber, mi compromiso, mi indicador, cómo yo voy a impactar esa planeación estratégica. Y ahí es donde desde los líderes empiezan a generar unos espacios de planeación por áreas, por metas, desde la táctica, desde lo que hay que hacer, donde yo bajo esas metas y esos objetivos a acciones reales a desarrollar. Y ahí hablamos de 2 niveles ya, planeación estratégica, planeación táctica, pero creo que donde más nos equivocamos las organizaciones es en la planeación diaria. Y es qué tenemos que hacer todos los días para llegar a esa planeación táctica o qué estamos haciendo, cómo lo estamos midiendo, qué seguimiento estamos generando, qué resultados vamos teniendo. Cuando hablamos de esas planeaciones largas a 4 o 3 años, con seguimientos en una línea de tiempo con muchos espacios, pues cuando algo no estaba funcionando, el tiempo de reacción cada vez era menor. Hoy definitivamente tenemos que hablar de planeaciones diarias, de seguimientos, donde todo el tiempo tenemos que estar gestionando esos indicadores, mirando, reuniéndonos con áreas, con equipos, para
para asegurar que lo que hoy está buscando la organización, los resultados de las áreas, los resultados de las personas se den. Pero, y esto te lo digo, Luis, porque lo vimos a diario con las empresas en las que podemos interactuar y co-crear, esa planeación diaria prácticamente desaparece, porque el día a día, la monotonía hace que el día a día no se planee y hace que los temas se vuelvan, que esa cotidianidad no permita generar esos procesos de, oiga, definitivamente estamos planeando para hacer lo que debemos hacer. Y pasa en la pequeña, en la mediana y en la gran empresa. O sea, así como en el comercial, pasa en TNT. Encontramos que la planeación se termina convirtiéndose en una planeación estratégica, donde algunas áreas toman acción, crean sus propios objetivos, sus metas, pero ya en el día a día entramos en un ciclo reiterativo y repetitivo de hacer tareas, de sacar productos, de hacer reuniones, de solucionar inconvenientes, pero creo que en todas las organizaciones escuchamos lo mismo. Vivimos apagando incendios, vivimos en estado de urgencia. Todos los días me llegan 20, 30, 40 correos con la palabra urgente. Y digamos que todo esto se debe a eso, a que la planeación se convirtió en una palabra que se utiliza mucho en las organizaciones, pero se gestiona no al 100% como se debe gestionar en todos sus niveles. Creo que todas las organizaciones, la mayoría hoy hacen una planeación estratégica, pero de ahí los siguientes pasos de la cadena, creo que hay muchas oportunidades para mejorarlo. Definitivamente estos ambientes VUCA nos han traído nuevos entornos, nuevas metodologías, nuevas herramientas. Hoy hablamos de metodologías ágiles, hablamos de diferentes metodologías ágiles, Scrum, Agility, gestión por proyectos, que ayudan a que estos temas de planeación diaria, planeación táctica, planeación y seguimiento y aseguramiento de la ejecución de los planes de acción de los colaboradores. Es que cualquier colaborador tiene que planear desde su rol cómo está aportando a ese primer momento de planeación que es el estratégico, Luis. Y hoy hay mucha oportunidad en este sentido, porque el día a día, la velocidad, la inmediatez, la comunicación, la gran cantidad de comunicación que llega en las organizaciones, que nos llega diariamente, que llega desde diferentes escenarios, pues hacen que realmente ese ejercicio de planeación se complique. Y algo que hemos encontrado, Luis, y que hace un poquito la organización, la OTI, la Organización Internacional de Trabajo, determinó, y es que hoy las personas, los colaboradores viven en un grado de estrés constante. El correo electrónico es uno de los principales gestores o impulsa el estrés en las organizaciones. Hoy el tema del correo electrónico se volvió o se convirtió, digámoslo desde el buen sentido, en un enemigo de la planeación, porque entonces el correo se convirtió en demostrar o en tener pruebas de mi trabajo, de generar mucho ruido, de colocar en los asuntos de correo urgente para allá, y todo esto ha llevado a que esa planeación diaria, ordenada, ágil, pues se dificulte. Y de esta manera damos cierre al primer episodio. Es una buena apertura a lo que va a venir. Por su atención, muchas gracias. Dale me gusta. Si consideras que hay un aporte enriquecedor, compártelo. Alguien necesita más. Y si te quieres acercar al desarrollo basado en fortalezas,
Déjame tus comentarios o escribe a contacto@escucharte.com.co.